Quería hacer con ustedes este ejercicio, que es uno bien completito y complicado. Me comentaron de que ahora están entrando a la parte de pórticos triarticulados. Acá ya voy a cambiar este. Este sería ya segundo parcial. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre pórtico triarticulado y pórtico simple, que es lo que estábamos viendo en la última clase? Pórtico simple. Que básicamente un pórtico simple es una estructura vía apoyada. ¿Qué quiere decir que es vía apoyada? Que tiene un apoyo de segundo género y otra de primer género, ¿verdad? Ahora estamos trabajando con pórticos triarticulados. El nombre ya te dice todo, tri. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene tres vínculos en la estructura. ¿Cuáles son esos vínculos? Este que está acá, que sería una rótula, y los dos apoyos de segundo género. Entonces, siempre que nosotros veamos una estructura con una rótula y dos apoyos de segundo género, ya sabemos que es un triarticulado. ¿Qué sabemos de la rótula? Y de la rótula sabemos que es un punto donde el momento es cero. Eso ya sabemos por definición. Bueno, y la diferencia con el pórtico simple es muy poca realmente. O sea, básicamente lo que cambia es que a la hora de nosotros hallar las reacciones vamos a tener que considerar una cosita más. Eso es lo único que cambia. Después es todo igual. Bueno, decidí hacer esta estructura, ya que esta es una estructura bastante compleja y una estructura más compleja que esta, creo yo que no les puede salir. O sea, si ustedes entienden bien esto que voy a hacer ahora, se pueden defender, salga lo que les salga. Y bueno, acá me pide hallar las reacciones en los apoyos, es decir, hallar las reacciones en A, en B, y trazar el diagrama de momento flector de toda la estructura, trazar el deck del tramo CD, o sea, este tramo inclinado, y trazar el DEN, el diagrama de esfuerzo normal en BF. BF vendría a ser todo este tramo de acá hasta arriba, considerando este espacio de acá. Bueno, vamos a empezar hallando el primero que dice hallar las reacciones. ¿Cómo nosotros hallamos las reacciones acá? Y esta es la parte justamente que tenemos que tener cuidado. Primeramente, yo voy a poner acá las reacciones que yo tengo en mi estructura. Bueno, lo primero que siempre hacemos para hallar la reacción es sumatoria de momento en cualquiera de los apoyos igual a cero. Vamos a hacer eso primeramente. Esto de hallar las reacciones realmente es lo más fácil, pero para pórtico articulado una cosa se agrega que les voy a mostrar ahora en breve. Yo puedo hacer sumatoria de momento en cualquiera de los dos apoyos igual a cero. Yo voy a hacer sumatoria de momento en A igual a cero. Y voy a tomar el sentido que a mí me parezca. Voy a tomar este sentido positivo. ¿Y qué yo tengo ahí? Yo tengo la vertical en B por su distancia hasta A, que sería todo esto. Esta por su distancia hasta A, que vendría a ser 6. ¿Qué más tengo? ¿Qué me genera momento respecto a este punto A? Me genera momento esta carga de 2 toneladas. Pero respecto a este punto, este hace que mi estructura vaya en este sentido. Entonces es contrario al que yo tomé positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser negativo acá. Negativo 2 por su distancia hasta A. Su distancia hasta A es toda esta. ¿Qué quiere decir eso? Que es 3 más 3 más 1, 7. ¿Cuál es otra carga que me genera momento respecto a A? Respecto a este punto, es esta carga distribuida que hace a mi estructura girar en este sentido. Es decir, va a ir con signo contrario ya que está contrario al que yo tomé positivo. Va a ser menos el momento generado por la carga distribuida, que vendría a ser 2 por su distancia de actuación. La distancia de actuación de toda esta carga distribuida es en todo este tramo acá de 6 metros. Entonces va a ser 2 por 6 por la distancia del centro de masa hasta el punto A, que vendría a ser 6 dividido 2.
Y ahora ya no queda más nada, igualamos a cero y ahí obtenemos la vertical en B, que ustedes me van a decir cuánto sale. Sí, tienen calculadora a mano, ¿verdad? O puedo hacer también yo sin problema. 8,33 me sale. 8,33. Sí, 8,33. Miguel, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, decime. Viste que vos haces, o sea, ya todas las reacciones, ¿verdad? Y después se hace el despiece ahí, ¿verdad? En ese No, en el triarticulado no hace falta hacer despiece. Recién hacemos despiece nosotros en el pórtico compuesto. Eso viene después recién. Por ahora nosotros no nos preocupamos en el despiece. Dale, gracias. Bueno, vamos a ir. Justo le estaba respondiendo a un compañero que me escribió que no va a poder ingresar a la clase. Bueno, vamos a ir. Nosotros ahora tenemos la vertical en B que nos salió 8,33. Entonces yo voy a poner eso acá, 8,33 toneladas. ¿Qué quiere decir eso? Que ya podemos hallar la vertical en A. ¿Cómo hallamos eso? Haciendo sumatoria de fuerzas en I igual a cero. ¿Qué tenemos con esto? Tenemos la vertical en A más B sub B, que ya tenemos su valor, y, y menos la carga distribuida, que vendría a ser 2 por la longitud de acción, que es 6, menos la carga puntual de 2 igual a cero, que vendría a ser esta. Y eso me dicen cuánto sale. La vertical en B ya tenemos que vale 8,33. 5,67. Vertical en A sale 5,67 toneladas y hacia arriba. Con eso nosotros ya tenemos acá la reacción en A, 5,67 toneladas. Ahora está el problema, o sea, ahora lo que quiero que atiendan bien, porque esto es lo único que se agrega diferente al pórtico simple. ¿Qué se agrega acá diferente? De que yo no puedo hacer ahora, como hacíamos en pórtico simple, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. O sumatoria de fuerzas, no puedo hacer nada más porque yo tengo dos reacciones ahora en la horizontal. No tengo más una. En pórtico simple, que era así, teníamos solamente una reacción horizontal. Teníamos acá la reacción horizontal. Sin embargo, perdón, no teníamos ahí. Teníamos en el apoyo de segundo género la reacción horizontal. Sin embargo, en esta estructura, en este pórtico triarticulado, ya tenemos dos reacciones horizontales, porque tenemos dos apoyos de segundo género. ¿Qué quiere decir eso? De que yo no puedo hacer sumatoria de fuerzas en X igual a cero, porque voy a tener una incógnita que me va a sobrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? ¿Cómo yo resuelvo esto? Y tengo que usar el concepto. ¿Qué concepto yo tengo acá? Yo mirando la estructura, ya tengo un concepto que aprendemos al comienzo de la materia. ¿Cuál es ese concepto? Es que en la rótula, ¿qué yo tengo? ¿Qué yo tengo en la rótula? ¿Quién me puede decir qué yo tengo con con el concepto? Así mismo. Solamente el único concepto que conozco, que di al comienzo de la materia, ya puedo resolver esta incógnita que tengo del triarticulado. Yo tengo que el momento de la rótula, como dijo la compañera, es igual a cero. Entonces yo voy a utilizar ese concepto para hallar ahora mi reacción horizontal. Y con esa reacción horizontal que voy a hallar, haciendo sumatoria de fuerza en X igual a cero, voy a hallar la otra. Entonces yo, ¿qué puedo hacer acá? Yo sé que acá el momento es cero, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a agarrar y voy a hacer sumatoria de momento en D, porque en D está la rótula, igual a cero. Pero ahora yo tengo que
yo tengo que hacer lo siguiente. O sea, ¿cómo yo voy a hacer sumatoria de momento acá igual a cero? De toda la estructura. No, no voy a hacer de toda la estructura porque ahí voy a tener dos incógnitas otra vez. La horizontal en A y la horizontal en B. Entonces, ¿cuál es mi alternativa acá? O sea, ¿yo qué hago para hallar una sola incógnita? Y yo hago lo siguiente. Yo, yo puedo hacer sumatoria de momento en D igual a cero de todo este tramo derecho o puedo hacer sumatoria en D igual a cero de todo este tramo izquierdo. Ustedes pueden elegir con cuál hayan. ¿Qué quieren hacer ustedes? ¿Del tramo derecho o del tramo izquierdo? Ustedes eligen con cuál hacemos para hallar una de las reacciones. Con el izquierdo. No vamos a hacer con el izquierdo entonces. Vamos a poner entonces sumatoria de momento en D igual a cero donde está la rótula. Voy a especificar acá. Voy a poner acá arriba con otro color luego. Voy a poner qué tramo yo voy a analizar. ¿Qué tramo ese es? ACD. Tramo ACD. Tramo ACD. Entonces, ese tramo es el que yo voy a analizar sumatoria de momento en D igual a cero. ¿Y qué sentido voy a tomar? Y el que a mí me interesa. Voy a tomar sentido antihorario positivo. ¿Qué yo tengo entonces de este tramo? Acuérdense que ahora este tramo estamos analizando. El tramo izquierdo. Sumatoria de momento en este punto igual a cero de este tramo acá. ¿Qué yo tengo en ese tramo? Tengo la horizontal en A, que es lo que yo quiero hallar, ¿verdad? Entonces yo voy a poner horizontal en A por su distancia hasta D. ¿Cuál es la distancia hasta D? El punto que yo estoy analizando acá desde A sería esta distancia de acá. Toda esta distancia. Esta es la distancia que vendría a ser 1 más 2 más 3. Eso vendría a ser 6. Horizontal en A por 6. ¿Cuál es cuál es otra carga que me genera momento? La carga distribuida hasta D. O sea, toda esta carga distribuida hasta D. Que vendría a ser, eh, más. ¿Por qué más? Porque esto hace girar en este sentido a mi estructura, que es el mismo, el mismo sentido del que yo tomé positivo. Entonces, más el momento generado por la carga distribuida que vendría a ser 2 por su distancia de actuación, que en este caso es solamente esta que está acá. Esta es la distancia de actuación hasta D, que vendría a ser 3. Entonces, 2 por 3 por la distancia del centro de masa hasta D, que vendría a ser 3 sobre 2. ¿Y cuál es otra carga que me genera momento en este tramo de acá ACD? Y o sea, la carga restante que hace falta considerar es esta vertical en A. Esta vertical en A hace girar a mi estructura en este sentido, contrario al que yo tomé positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser negativo. ¿Negativo cuándo? Negativo la vertical en A, que ya tenemos su valor, por su distancia hasta D, esta distancia de acá. ¿Cuánto es esta distancia de acá? 3 metros. Y esto igualamos a 0 y ahí ya nos da cuánto vale la horizontal en A. Acuérdense que la vertical en A nosotros ya tenemos. Esta vertical en A vale 5,67. Acá ya hallamos. Y ahí ustedes me van a decir cuánto les sale la horizontal. 1,33. 1,33 toneladas. Y ¿cómo pusimos acá hacia la derecha? Ahora, lo único que nos falta es hallar, vamos a poner acá, 1,33. Ahora lo único que nos falta hallar es esta horizontal en B. ¿Cómo hallamos la horizontal en B? Y directamente haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y ahí tenemos lo siguiente, tenemos 1,33, que sería la horizontal en A. Voy a poner así, voy a poner horizontal en A menos horizontal en B igual a 0. ¿Qué tenemos ahí? Que la horizontal en A va a ser igual a la horizontal en B. Entonces, la horizontal en B va a ser igual a lo que vale A, 1,33. Hacia la izquierda. A ver un poco. Se entiende todo hasta acá, ¿verdad?
Sí, se entiende. Así mismo, así mismo. O sea, siempre que ustedes tengan un triarticulado, lo único diferente que van a hacer es que acá le hacen sumatoria de momento en el punto donde actúa la rótula igual a cero. Y eligen ahí con cuál tramo trabajar, con el derecho o el izquierdo. Ustedes me dijeron que trabaja con el izquierdo, entonces con ese primeramente hallé esta reacción. Y con esta reacción yo sí ya puedo hacer sumatoria de fuerza en X igual a cero. En cambio, ¿qué nosotros hacíamos en pórtico simple? Nosotros solamente hacíamos sumatoria de momento igual a cero en un punto, sumatoria de fuerza en Y igual a cero y sumatoria de fuerza en X igual a cero. Con eso ya llevamos todo. Ahora lo único que se agrega es este paso de acá. Sumatoria de momento en la rótula igual a cero y elegimos el tramo con el cual estudiar. ¿Se entiende eso, verdad? Ok. Espectacular. Entonces con esto nosotros ya tenemos acá puntaje en el primer tema. Vamos ahora al segundo tema. Trazar DMF de toda la estructura, me dice. Bueno, vamos a trazar, pero ¿qué yo necesito antes de trazar el diagrama de momento flector? ¿Qué es lo que la profe... Sí, así mismo. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Una vez que terminan esto, ustedes se van a la macroestructura es toda esta, y verifican haciendo sumatoria de fuerza en X igual a cero y sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Haciendo eso le tiene que salir cero ambos. O sea, es decir, yo hago sumatoria de fuerza en Y igual a cero de esta macroestructura. Entonces yo voy a tener 5,67 más 8,33 menos 2 menos 2 por 6. Eso me tiene que salir cero. Esa sumatoria de fuerza en I. ¿Cuánto le sale eso? Ahí está. Fabián quiere entrar. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perdón por... No, no te preocupes. Te voy a explicar el resumen después. O sea, ahora me dice la compañera una cosita y ya podemos seguir. Te explico en resumen qué hicimos hasta ahora. Dale, tranqui, tranqui. Díganme si le sale cero la sumatoria de fuerza en I igual a la sumatoria de fuerza en I acá. Sí, sale cero. Sale cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mis reacciones están bien halladas. Ahora, hagan sumatoria de fuerza en X igual a cero. 1,33 menos 1,33 da cero también. Entonces está bien también mis reacciones horizontales. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo seguir. Bueno, básicamente ahora que entró Fabián, le voy a explicar en resumen qué hicimos. Nosotros ahora, Fabián, estamos trabajando con pórtico triarticulado, ¿verdad? Y lo único que se agrega acá es lo siguiente, que vamos a trabajar con una rótula en la estructura. Eso es lo único que se agrega. O sea, en pórtico simple, que teníamos una estructura normal, vía apoyada, con un apoyo de primer género y un apoyo de segundo género, ¿verdad? Ahora lo que se agrega es lo siguiente. De esto yo paso a tener una estructura así, con dos apoyos de segundo género y una rótula. Entonces, ¿cuál es el concepto que yo tengo que saber acá, ya que yo estoy trabajando con una rótula? Y el concepto que ya sabemos, que el momento en una rótula es cero. Ese es el concepto que se agrega acá. Esto es lo único que yo tengo que saber. Momento igual a cero. ¿Y qué otra cosa yo tengo que saber? Además de eso, tengo que saber que para hallar mis reacciones, yo tengo que considerar una cosita más. ¿Qué es lo que yo tengo que considerar? Lo siguiente, de que cuando yo haga, fíjate que, ¿qué hacíamos en pórtico simple? En pórtico simple, para hallar las reacciones, nosotros hacíamos sumatoria de momento en cualquiera de los apoyos igual a cero, sumatoria de fuerza en Y igual a cero y sumatoria de fuerza en X igual a cero. Con esos tres nosotros ya hallábamos todo, todas las reacciones. Ahora lo que se agrega es lo siguiente, que nosotros tenemos que hacer sumatoria de momento en la rótula igual a cero. Eso es lo único que se agrega. Y como yo hago sumatoria de momento en la rótula igual a cero, yo tengo que elegir con cuál tramo trabajar. Si trabajo con el tramo derecho o trabajo con el tramo izquierdo. ¿Por qué solamente con uno o con otro? Porque yo no puedo trabajar, si yo hago sumatoria de momento en la rótula igual a cero, yo no puedo trabajar con toda la estructura. ¿Por qué no puedo trabajar con toda la estructura? Porque yo voy a tener dos incógnitas ahí, la horizontal en A y la horizontal en B.
Voy a tener dos incógnitas y no se me va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué yo hago ahí? ¿Qué yo hago entonces? Hago sumatoria de momento en la rótula igual a cero y elijo o el tramo izquierdo o el tramo derecho para hallar una de las dos reacciones. Y yo, eso fue lo que hice acá. Sumatoria de momento en D igual a cero. Elegí con qué tramo trabajar, que es el tramo ACD. ACD es este tramo de acá, que sería el tramo izquierdo a la rótula. Y ahí directamente hice sumatoria de momento en D igual a cero y hallé esta reacción de acá, esta horizontal que me salió 1,33. Y con esta reacción yo sí ya puedo hacer sumatoria de fuerza en X igual a cero y hallar la otra horizontal. Eso básicamente es. O sea, lo único que se agrega es este paso de acá. Esto es lo único que se agrega. No sé si entendiste en resumen, Fabián. Perfecto, mira, sí, ya entendí. Ok, o sea, ustedes siempre que tengan triarticulado, esto es lo único que van a tener que hacer diferente. Después todito igual. Bueno, entonces, si se entendió esto, podemos pasar al segundo ítem que es trazar el DMF. Si me dan su ok, Sí, mira, ya estamos. ya estamos. Entonces vamos a hacer el DMF. Voy a quitar entonces toda la estructura acá. Vamos a quitar afuera. Me faltó traer la rótula. Pero acá ¿qué yo tengo que hacer siempre antes de hacer mi DMF? ¿Qué le dice la profe a ustedes? Nunca le... Ustedes ya tuvieron clase presencial, ¿verdad? ¿Qué es Sí, lo primero que tienen que hacer en la estructura con... ¿Eh? Bueno, la profe siempre lo Ponerlo primero... abajo. Así mismo, así mismo. Lo primero que ustedes tienen que hacer para el DMF es poner su abajo, así mismo. Entonces yo lo primero que voy a hacer es poner eso acá a mi abajo. Eso es lo que le interesa a la profe. No tienen esto y capaz no le corrige ahí todo. A la pinta dice todo. Entonces yo coloco mi abajo, lo primerito que yo hago. Eso puedo hacer antes de empezar el ejercicio y todo. Colocar el abajo. Bueno, ahí yo coloqué mi abajo. Ahora sí ya puedo pasar a hacer mi diagrama de momento flector. Yo puedo empezar donde a mí me interesa. O sea, yo no es que empiezo de un punto en específico. Yo puedo empezar a analizar en este tramo, puedo empezar a analizar en este tramo, donde yo quiera, ¿verdad? Entonces, yo voy a empezar a analizar acá este tramo primero, este tramo AC, ¿verdad? Entonces, en el tramo AC, ¿qué yo tengo? En el tramo AC, yo tengo que solamente está actuando esta carga horizontal, ¿verdad? Y acá, yo no sé si ya les tiré este tipo o no, pero siempre que ustedes tienen una horizontal como esta, una carga horizontal, su diagrama de momento flector va a seguir la flecha de su carga. Fíjense que la flecha está así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que acá mi diagrama va a ser así. Va a venir acá y va a seguir acá. Así va a ser mi diagrama. O sea, en este lado obviamente no le pongo de esa manera ya que acá no tengo barra, pero si mi barra seguía, mi diagrama de momento flector iba a ser así. Entonces, yo sabiendo eso directamente, yo sin calcular nada, ya puedo poner acá que así va a ser el diagrama. Sin calcular nada. Yo ya sé que así va a ser acá mi diagrama. ¿Por qué eso? Porque acá yo tengo una carga puntual y siempre el diagrama de momento flector, el DMF, voy a ponerlo acá, DMF. Siempre el DMF sigue el sentido de su flecha. Como la flecha está así, entonces acá viene el diagrama y sigue acá. Pero acá no le pongo más porque no existe otra barra. Pero si existía, le iba a poner. Entonces yo ya sé que así va a ser mi diagrama acá. Y lo mismo acá, fíjense acá. En esta barra BG, yo solamente tengo que actuar esta carga de acá, ¿verdad? Entonces yo sigo la flecha de esta carga. Así es la flecha, ¿verdad? Así es. Entonces yo agarro y sigo el sentido de esa flecha. Si acá abajo había otra barra, yo seguía así. Iba a poner así. Sigo el sentido de la flecha. Pero como no hay, dejo ahí. Y esto termino acá en cero. Ahí está. Y lo mismo acá. Acá yo agarro y
Yo ya tengo entonces el dibujo en ambos lados y ya sé también que va a ser negativo, porque sigue el sentido de la flecha y yo sé que esta es la parte de arriba de la parte superior de mi barra. Y siempre en la parte de arriba es negativo y en la parte de abajo es positivo. Eso ya sabemos de concepto también. Entonces yo lo que necesito hallar ahora son estos momentos que van a ir acá. Voy a hallar primeramente el momento de este tramo AC, el que va a ir acá. ¿Cuál va a ser ese momento? Sí. Si la carga estuviese acá, y ahí va a seguir vamos a suponer que la carga estaba acá. Acá estaba la carga. Voy a hacer con otro color para que se entienda. Si ahí estaba la carga, ¿cómo iba a ser mi diagrama de momento flector? Iba a seguir esta flecha de acá. Entonces iba a ser así. Acá y acá iba a terminar. ¿Se entiende eso, verdad? O sea, sigue esta flecha. Esta flecha de acá corresponde a esta parte de acá. Y esta flecha de acá corresponde al diagrama si existiese acá una barra. Así puede. ¿Se entiende eso, verdad? Hicieron A mide porque en los apoyos en el diagrama de momento flector es cero, ¿no? No, o sea, el concepto es lo siguiente. Siempre que yo tengo un apoyo en un extremo de la estructura, mi momento es cero. Si mi apoyo estuviese acá, mi momento no iba a ser cero. Iba a existir Mm, acá un momento, porque no está en un extremo este apoyo. Pero siempre que mi apoyo esté en un extremo, sí el momento va a ser cero. Esto se entendió, ¿verdad? Lo de la flecha. Este es un tip nomás ya para que se guíen. Acá, por ejemplo, yo también puedo quitar, fíjense en este punto de acá. Acá yo también tengo una carga, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el momento en este tramo? Y va a seguir el sentido de esta flecha. Entonces va a venir acá, y si acá existiese otra barra, iba a seguir acá. Porque sigue la flecha de la carga. Entonces yo ya sé que en este punto yo voy a tener algo así. Yo lo único que tengo que hallar es su valor. Bueno, yo dibujé, este voy a llevar abajo y este voy a traer acá. Y acá también yo sé que va a haber un diagrama con esta forma porque el diagrama, el dibujo sigue la forma de la flecha, de esta flecha de la carga puntual. Entonces yo ya sé también que en este punto yo voy a tener un triangulito así, que va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque el dibujo está en la parte superior de la barra. Si estaba acá abajo iba a ser positivo. Bueno, yo lo que tengo que hacer ahora es hallar los momentos. Este momento acá, ¿cuánto va a ser? Y va a ser 1,33 por la distancia hasta C. ¿Cuánto sale eso? 1,33 por esta distancia para saber el momento en C. Para saber este momento. 6,65. Hasta C sería 1,33 por esta distancia de acá que vendría a ser 2 más 3, o sea 5. 5 por 1,33 da, me dijiste. 6,65. 6,65 toneladas metro. Y ahora vamos a hacer este de abajo. Este de abajo ya vimos que va a tener esta forma. Entonces, para hallar el momento de acá, este momento de acá, tenemos que hacer 1,33 por esta distancia hasta G, que es 3. 1,33 por 3. ¿Cuánto da eso? 3,99. 3,99. 3,99 toneladas metro. Y para hallar este momento de acá, que vendría a ser este momento que está acá. Yo tengo que hacer 2 por esta distancia de acá, que vendría a ser 2 por 1, que es 2. 2 por 1, 2. 2 toneladas metro. ¿Se entendió todo lo que yo hice hasta acá, verdad? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿No entendió bien? ¿O todo claro? Se entendió. Ok, por favor, si alguien no entendió, avísenme y explicamos o no. Bueno, ahora yo puedo seguir acá mi diagrama. ¿Cómo sigo? Y fíjense lo siguiente. Yo veo que acá yo tengo una T, ¿verdad? Entonces yo ya sé que tengo que hacer por el método de la T. Bueno, eso por un lado. Y en este tramo de acá,
yo tengo que esta barra es continua con esta de acá. Entonces, ¿qué yo hago cuando dos barras son continuas? Acuérdense que yo tengo uniones de barras por empotrado, que es cuando tienen este caso, y uniones de barra por rótula, que es en Un este caso. rebate, ¿verdad? Claro, como yo tengo uniones de barra por empotrado, que sería este caso de acá, yo rebato el momento. Acá me salió 6,65, entonces en este tramo de acá, inclinado, va a ser también el mismo valor. Siempre hago perpendicular a mi barra y ahí rebato el momento. Acá voy a rebatir y me sale nuevamente 6,65 toneladas metro. Ahora, ahora yo puedo seguir con este tramo o con este tramo, cualquiera de los dos. Voy a seguir con este tramo primeramente. Yo estoy analizando ahora el tramo CD, el tramo inclinado. Yo conozco los momentos en los extremos. Yo estoy analizando CD. Yo conozco el momento donde sí conozco el momento que es cero. Tenemos una rótula. Conozco el momento en C, sí conozco este momento que es 6,65 negativo. Entonces, como yo conozco los momentos en los extremos, ¿qué puedo hacer? Puedo hallar el valor promedio. Eso solamente porque conozco el momento en los extremos. Entonces, hallo el valor promedio. El valor promedio me va a dar el momento en este punto de acá, en el medio justamente. Y a veces yo le tengo que sumar el momento generado por la carga en ese tramo. Entonces vamos a hallar acá, vamos a poner acá arriba, tramo C debía poner. Tramo CD, valor promedio. Valor promedio. Y ahí voy a hallar primeramente el valor promedio. ¿Cuál es el valor promedio? Sería menos 6,65 más 0 dividido 2. Respetando siempre el signo de cada uno. Menos 6,65 más 0 dividido 2. ¿Cuánto da esto? Menos 3,325. Bueno, vamos a ponerle menos 3,33. 3,325 me dijiste. 3,33 vamos a poner. Tonelada metro. ¿Qué quiere decir eso? De que este punto medio es 3,35 tonelada metro. Ahora a este momento que nos salió menos 3,33, le tenemos que sumar el momento generado por la carga distribuida en ese tramo. Es decir, el momento máximo generado por la carga distribuida rectangular. ¿Y cuánto es el momento máximo generado por la carga distribuida rectangular? QL cuadrado sobre 8. Entonces más Q por L cuadrado sobre 8. Acá tenemos entonces menos 3,33 más Q. ¿Cuánto vale la Q? Acá vemos que vale 2 por L al cuadrado. ¿Cuál es la L que vamos a tomar? La L de acción de esa carga. Esta L de acá, que vendría a ser 3. Entonces tenemos 2 por 3 al cuadrado sobre 8. Ese es el momento máximo generado por esta carga. ¿Y cuánto nos sale eso? Menos 1,08. Menos 1,08. ¿Qué quiere decir eso? De que el momento máximo está por acá más o menos, está negativo todavía. Como a mí me salió negativo, negativo 1, quiere decir que sigue arriba de la barra mi momento máximo. O sea, no pasa acá abajo. Si me salía positivo iba a estar por acá abajo. Pero como me salió negativo, aproximadamente por ahí va a estar. Y yo con eso ya puedo dibujar acá mi momento que va a seguir siendo negativo. Y en este punto de acá medio me salió 1,08. Y con eso ya tenemos el momento en todo este tramo. ¿Vieron qué fácil es? Ahora vamos a hallar en este otro tramo. Entonces nosotros empezamos a analizar acá abajo. Ya entendimos todo cómo se halla hasta ahí. Pero vimos también de que acá aparece una T. Yo tengo acá una T, ¿verdad? Entonces, ¿qué yo hago? Método de la T. Voy a poner acá abajo. Método, método, método de la T. Cuando yo uso método de la T, o sea,
Es obvio que yo método de la T uso cuando tengo una T en la estructura. ¿Dónde yo tengo T en mi estructura? Y tengo acá, solamente en este punto de acá. Entonces, ¿cómo yo hallo el método de la T? Para yo poder hallar por el método de la T, yo lo que necesito es lo siguiente. Yo tengo tres barras en la T, una acá, otra acá y otra acá. Yo necesito conocer el momento por lo menos de dos tramos para poder hallar el 3,0. Y yo conozco el momento en dos tramos de la T. Y vamos a ver, yo tengo acá un tramo, acá tengo otro y acá tengo otro. ¿Conozco el momento de dos tramos acá, Diana, ustedes sí o no? Conozco el momento en dos tramos que vendría a ser de este tramo acá y de este tramo acá. Entonces, como conozco dos momentos, yo puedo hallar el 3,0 que vendría a ser en esta barra. Entonces, yo directamente puedo aplicar el método de la T. Y lo que hago es lo siguiente. Voy a dibujar esta estructura que vemos acá en la macroestructura. Voy a dibujar acá. Ahí tenemos una T como esta aproximadamente. Colocamos el abajo. Voy a colocar el abajo según como yo coloqué acá mi estructura. Así mismo. Acá tenemos G. Coloco mi abajo según como yo puse mi estructura. Y colocamos los momentos que nos salieron. Vamos a colocar primeramente el momento que nos salió en esta barra. En esta barra de acá, que sería este voladizo, a mí me salió negativo 2. Como me salió negativo 2 en esta barra de acá, yo le voy a poner acá hacia abajo. Hacia abajo 2 toneladas metro. ¿Por qué hacia abajo? Vamos a ver si entienden por qué yo le puse hacia abajo ahí. Si no entienden, díganme. ¿Por qué yo le puse hacia abajo ahí? ¿Por qué no le puse? ¿Eh? Porque vos conoces tu medicina. Espectacular, porque es un momento negativo, así mismo como dijo la compañera. Es un momento negativo este 2. Acá me dice, este 2 es negativo, me está diciendo acá mi dibujo. Por eso es que yo coloqué hacia abajo. ¿Y cómo yo analizo eso? O sea, si alguien no entiende todavía bien por qué puse hacia abajo, yo lo que tengo que hacer es colocar acá mi convención de signos. Coloco mi abajo y yo tengo que, el lado derecho es el que me sobra. Vamos a suponer que yo no sabía esto, ¿verdad? Yo coloco acá mi convención, ¿verdad? Tengo mi abajo y me sobra el lado derecho ahora. En el lado derecho de mi convención, ¿yo qué tengo? Que el momento positivo está hacia arriba o hacia abajo. ¿Está en sentido horario o sentido antihorario? En el momento derecho de la convención. Antihorario. Antihorario, que está en este sentido. Está hacia arriba el momento positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que como yo sé que en el lado derecho el momento es positivo y veo que acá me salió negativo, quiere decir que este 2 no está hacia arriba, no está así, está hacia abajo realmente porque es negativo. Está en sentido contrario al positivo de mi convención. Entonces yo coloco 2 toneladas metro. Ahora vamos a analizar este otro tramo de abajo. En este tramo de abajo, a mí me sale negativo 3,99. Entonces, ¿cómo yo sé si coloco en este sentido o en este sentido? Vamos a repetir nuevamente. Yo agarro y coloco mi convención de signo acá donde quiero analizar. Coloco mi abajo y me sobra. ¿Qué lado me sobra de la convención? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? Este es el lado derecho o el lado izquierdo de mi convención según cómo puse mi abajo. El derecho. El derecho, muy bien, porque el abajo está acá. Entonces, en el lado derecho es el que me sobra. En el lado derecho, el momento positivo es en sentido antihorario o sentido horario. Es decir, hacia arriba o hacia abajo, más fácil. Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, va a ser así. ¿Se entiende eso, verdad? Este es el momento positivo, según la convención. El momento positivo está en sentido, no, no es al revés, pero ¿por qué? Porque fíjate que tu abajo, así pues es la convención, mira, así es la convención. Acá está tu abajo, ¿verdad? Este es el lado derecho de la convención. En el lado derecho, el momento positivo está hacia arriba. Así está, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene? Sentido antihorario. Este es el momento positivo. Ahora, ¿yo qué hago? Coloco acá mi convención. ¿Dónde está mi abajo? Acá. ¿Qué lado de la convención es? Es el lado derecho, justamente este lado que está acá. En ese lado, el momento en qué sentido está positivo? Está en sentido antihorario. Este es el momento positivo. ¿Se entiende eso, verdad? Pero ¿qué me...
Sí, pero no, yo estoy haciendo esto para explicar nomás, para explicar. Acá nosotros tenemos que el momento positivo es en sentido antihorario. Pero ¿qué nos salió en el diagrama? Negativo 3,99. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad yo voy a tener que poner en este sentido, fijándonos en la convención, ya que ese es el sentido negativo analizando según la convención. ¿Y cuánto sale? Negativo 3,99. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O alguien se perdió? Avísenme nomás si alguien no entiende bien y volvemos a aplicar. ¿O todo claro? Ok, por favor, pregúntenme nomás sin vergüenza nomás. Bueno, y con esto yo ya puedo hallar el momento del tramo vertical acá de la T. ¿Cómo hallo ese momento? Y hallo haciendo el equilibrio de momentos de este punto. ¿Cuál es el equilibrio de momentos? Y yo acá tengo que este está en sentido horario, este está en sentido horario. Entonces, como los dos están en sentido horario, necesariamente este va a tener que estar en sentido contrario para contrarrestar a los dos. ¿Y cómo contrarresta? Sumando este con este. 2 más 3,99 es 5,99. Entonces ahí el equilibrio de momentos en este punto sí ya me va a dar cero, porque tenemos que sumar y restar los sentidos. Este que está vamos a sumar. Este está en sentido antihorario, ¿verdad? Ese yo le tengo que restar este que está en sentido horario y restar este que está en sentido horario. O sea, tenemos que hacer un equilibrio de momentos y eso tiene que dar cero. ¿Cuánto da esto? Haciendo el equilibrio de momentos, cero. Y con eso yo ya equilibré todo y este es mi momento que voy a tener que llevar al dibujo. 5,99. ¿Y qué signo va a tener este en mi dibujo? Y tengo que fijarme en la convención nuevamente. Yo agarro, coloco acá mi convención de signos, coloco mi abajo y tengo que, el lado que me sobra es el lado izquierdo de mi convención, ¿verdad? En el lado izquierdo de mi convención yo tengo que el momento positivo es en sentido horario. Este es mi momento positivo. Pero vemos que el 5,99 está en sentido contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que este va a ser negativo. Entonces yo me voy acá a mi estructura, me voy acá en este tramo, yo lo que hallé es el momento en este tramo vertical, acá. Me salió negativo. Entonces voy a dibujar acá arriba, que sabemos ya que es negativo arriba. 5,99. 5,99 toneladas metro. Ese es el momento que nosotros hallamos, el momento en este punto de acá del tramo, de este tramo vertical. ¿Se entendió todo eso, verdad? ¿O no? Sí, se entendió. Ok, súper. Mire, yo no entendí por qué es negativo ese 5,99. Sí, primeramente, ¿se entendió por qué está en este sentido, verdad? Eso se entendió, porque de ahí parte todo. O sea, Eh, se entendió por qué yo puse en este sentido. O sea, no, eso es lo que no entendí. yo puse en este sentido, pero ¿por qué? Porque en el método de la T tenemos que equilibrar los momentos. Equilibrar los momentos. Equilibrar momentos. Y 2 y 3,99 son negativos, ¿verdad? Esos son negativos, o sea, son negativos, pero acá nos fijamos en los sentidos. O sea, nosotros tenemos que hacer sumatoria de momento. Vamos a poner sumatoria de los sentidos igual a cero, para que se entienda mejor. De sentidos igual a cero. Entonces, ¿qué yo tengo ahí? ¿Este en qué sentido está? En sentido, Horario. en sentido horario. Entonces yo voy a poner nomás sentido, vamos a hacer algo. Sentido horario, yo le voy a poner negativo y sentido antihorario positivo. Entonces, este que está en sentido horario va a ser negativo. Negativo 2 le voy a poner. Ahora, ¿este en qué sentido está? Sentido horario otra vez, ¿verdad? Entonces le voy a poner negativo 3,99. Y esto vamos a suponer que yo no tengo. Que esto es lo que yo quiero hallar. Entonces, como estos dos son negativos, este necesariamente va a tener que ser positivo para que dé cero, para que la suma dé cero. Porque tiene que haber pues un momento para que el equilibre a estos dos que ya existen.
Entonces yo le voy a poner positivo a este. ¿Y cuánto va a ser ese positivo? La suma de estos dos. 2 más 3,99, 5,99. Este es el que yo agregué. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo que voy a tener que agregar acá es 5,99. ¿Y qué sentido yo le pongo? Y justamente dijimos que el positivo iba a ser sentido antihorario, antihorario. Y los negativos dijimos que iba a ser horario. Entonces, como a mí me salió positivo acá, para anular estos dos, quiere decir de que esto va a ser sentido antihorario. O sea, esa es otra forma de entender. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O no? Sí, sí, ahora sí. Porque de eso parte todo. Sí. Bueno, entonces, ahora yo lo que tengo que yo lo que tengo que ver ahora es cómo yo llevo esto a mi estructura. O sea, yo ya sé que sale 5,99, pero cómo yo sé con qué signo llevar a mi estructura. Eso es lo que yo tengo que analizar ahora. Y yo analizo con esto que me salió acá, con este sentido del momento. Yo lo que hago es básicamente agrego mi convención acá, coloco la abajo según cómo coloqué mi estructura, según cómo está ahí en celeste, y veo cuál es el lado libre acá que queda. ¿El lado izquierdo de la convención o el lado derecho? ¿Cuál es el lado que queda al aire libre? ¿El El lado? izquierdo. No, no, no. En el derecho hay barras. Esta es mi convención. El derecho no queda libre. El derecho pues está acá. En el derecho hay barras. El izquierdo es el que queda libre. Fíjense que acá está mi convención. Este es el abajo. Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Siempre guíense de su abajo, que es este que yo coloco. Por eso justamente se coloca el abajo, para poder guiarnos de esta manera. El lado que queda libre es el lado izquierdo de mi convención, este lado de acá, ¿verdad? Ese queda al aire libre. ¿Qué yo tengo en el lado izquierdo de mi convención? Yo tengo que en el lado izquierdo el momento positivo es hacia arriba, es así, ¿verdad? Este es el momento positivo. Entonces, ese 5,99 ¿está en el mismo sentido que mi convención o en un sentido contrario? A ver un poco. Contrario. Sí, Contrario. contrario. Contrario, porque acá está mi convención, el momento positivo está en este sentido y acá me salió a mí en sentido totalmente contrario del 5,99. Entonces, este va a ser negativo, porque sale en sentido contrario al positivo. Por eso es que yo traje acá en el negativo este 5,99. ¿Por qué le coloqué acá arriba? Porque esta es mi barra y en la parte de arriba, acuérdense que es negativo y en la parte de abajo es positivo. Así se toma en estática 1. Entonces, ¿cómo nos salió eso? Nosotros ya podemos pasar, si todos entendieron qué es lo que hicimos hasta ahora, podemos pasar al siguiente paso. ¿Nadie más tiene duda hasta acá? ¿Todo claro? ¿Faltó quitar alguna duda? Todo claro. Ok. Ahora entonces vamos a seguir hallando los momentos. Yo voy a hallar ahora el momento en este tramo de acá. Fíjense que de este tramo yo ya conozco este momento de acá, pero me falta conocer este momento de acá. No puedo hacer el valor promedio ya que analizando esta barra yo no conozco el momento en este punto. Entonces no puedo hallar por valor promedio. ¿Qué hago? Realizo corte. Acuérdense, hacemos corte en la estructura. Entonces, ¿dónde yo quiero hallar el momento? Quiero hallar el momento de este tramo en el punto F. Entonces, ¿yo qué hago? Corte en F. Yo puedo quitar, acuérdense que cuando yo hago corte en un punto, puedo quitar el lado derecho al corte o puedo quitar el lado izquierdo al corte. ¿Cuál quieren quitar? ¿El lado izquierdo o el lado derecho? El derecho. Y que si el derecho conviene, pues es mucho más corto. Yo voy a agarrar entonces y voy a quitar este tramo afuera. Voy a quitar este tramo afuera, vamos a poner copiar. Le voy a llamar tramo VGF. Tramo VGF. Tramo VGF. Y que yo tengo ahí esto siguiente. Voy a poner más chico. Ahí está. Bueno, esto es lo que yo tengo.
¿Qué yo voy a hacer? Acuérdense lo siguiente, nosotros estamos haciendo por corte, ¿verdad? Vamos a hallar el momento en F por corte, el momento en este punto por corte. ¿Yo qué hice? Hice un corte en el punto donde quiero hallar el momento. Quité el lado derecho, que es el que me convenía. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Colocar la convención de signos donde yo hice el corte. ¿Dónde yo hice el corte? En F. Entonces agarro y coloco ahí mi convención de signos. Ahora, ¿qué yo hago? Me falta poner mi abajo. El abajo como yo puse en la estructura. Acá está el abajo, ¿verdad? Y coloco el momento en F que yo quiero hallar. Yo sé que en el lado... ¿Cuál es el lado que me sobra acá? ¿El lado izquierdo o el lado derecho de la convención? ¿Cuál es el que me queda al aire libre? El izquierdo. El izquierdo. Entonces yo en el lado izquierdo coloco el momento que quiero hallar. Acá coloco el momento y le voy a llamar MF. ¿Por qué coloco en ese sentido? Porque en ese sentido el momento es positivo y lo que me sale en la sumatoria de momentos ya va a ser con su signo, el resultado que voy a llevar al dibujo. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sumatoria de momento en el punto donde yo hice el corte igual a cero. Entonces, sumatoria de momento en el punto donde hice el corte, que es en F, igual a cero. Tomo el sentido que a mí me interesa positivo, cualquiera, y ahí hacemos. Tenemos MF más esta carga que con respecto al punto F está haciendo girar en este sentido la estructura del mismo que yo tomé positivo. Entonces va a ser más 2 por su distancia hasta F, que vendría a ser 1. Más, ¿por qué más? Porque este 1,33 está haciendo girar a mi estructura respecto a F en el mismo sentido que yo tomé positivo. Ah, no, a ver un poco. Acá yo tomé. Miguel, Sí, yo tomé. MF no va a ser negativo. Este yo tomé mal. Así tenía, así estaba tomando. MF, o sea, así como tomo ahora va a ser positivo. Pues yo estoy tomando un sentido horario positivo. Este MF está en el mismo sentido, entonces es positivo. Este 2 hace girar a mi estructura en este sentido, el mismo que yo tomé positivo, entonces va a ser positivo también. Este 1,33 está haciendo girar a mi estructura respecto a F en este sentido, que es el mismo en el que yo tomé positivo, entonces va a seguir siendo positivo. ¿Y cuánto va a ser? 1,33 por su distancia hasta F. Esta distancia de acá. 3 más 2 más 1. A ver un poco. 3 más 2 más 1 es 6. Esto igualamos a 0. Y ahí ya no va a salir el momento en F. Este yo no considero ya que no tiene ninguna distancia perpendicular al punto F. $9,98 menos. Sí, 9,98 toneladas metro. Como me salió negativo, ¿qué quiere decir eso? De que en este punto F el momento es negativo 9,98. Entonces voy a poner este un poquitito más abajo. Y este momento de acá me salió 9,98 negativo, entonces va a estar arriba. Y como acá, como en todo este tramo no aparece ninguna carga en barra sobre barras, como no aparece ninguna carga sobre barra, este se va a mantener constante. Y va a ser negativo, me salió 9,98 toneladas metro. Entonces sería medio un trapecio el dibujo. Eso es lo que tenemos en ese tramo. Ahora, ¿qué tenemos acá? Nosotros tenemos que esta barra de acá vertical es continua, sí, en este tramo de la izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Díganme ustedes. ¿Qué hacemos con esta barra que es continua acá? Claro, rebatimos al momento porque es continua. Esta barra viene acá y sí, acá no hay nada que le pare en este punto. Entonces agarramos y le metemos ahí, le rebatimos. 9,98
tonelada metro. Ahora podemos pasar a analizar. ¿Alguien quería hablar? Sí, que si siempre se ponen esos puntitos así cuando rebatís. No, no hace falta. Si querés, no va a poner. Yo pongo para que quede más lindo nomás. No hace falta poner eso. O sea, sí hace falta que vos pongas acá el mismo valor que pusiste acá. O sea, si vos agarrás y pones acá, qué sé yo, 6,6, está mal porque este momento acá no es igual a este que me salió acá. O sea, siempre tiene que coincidir el valor. Si en este punto es 9,98, acá tiene que ser 9,98. Si acá me salió 10, acá tiene que ser 10 también. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, se entiende. Ok. Bueno, entonces yo ahora puedo seguir. Lo único que me falta hallar son estos tramos de acá, este tramo en L. Entonces, voy a hallar este tramo de acá, este tramo inclinado. ¿Yo conozco el momento en un extremo? Sí, conozco. ¿Conozco el momento en el otro extremo? No conozco. Entonces, como no conozco el momento en uno de los extremos, yo no puedo hacer por el valor promedio, no puedo hallar el momento por el valor promedio. ¿Qué hago entonces? Hago el segundo método, que es método de corte. Hago un corte donde quiero hallar el momento. ¿Dónde yo quiero hallar? En este punto de acá. Entonces, ¿qué yo hago donde quiero hallar el momento? En este punto agarro y corto la estructura en ese punto. En este punto E agarro y corto. ¿Puedo quitar el tramo derecho o el tramo izquierdo? ¿Cuál ustedes prefieren quitar? ¿El tramo izquierdo, que es este de acá, o el tramo derecho, que es este de acá? Díganme cuál prefieren. Y si depende ya de ustedes. El izquierdo. El izquierdo vamos a quitar, ya está. Yo hice el corte acá en E, ¿verdad? Entonces yo agarro y voy a quitar el izquierdo. Voy a agarrar y voy a copiar este ahí en E. Voy a poner tramo, a ver un poco. Tramo ACDE. Tramo ACDE. Voy a poner acá abajo. Tramo ACDE. Entonces yo realicé el corte en E y ahora hago lo siguiente. Voy a arreglar un poquitito más para que no quede tan feo. Tengo esto. Acá tengo esto y ahora lo que tengo que traer es esta distancia de acá. Más o menos ahí queda, sí. Bueno, ¿qué yo hago? Yo realicé el corte en E, ¿verdad? Acá me falta agregarle que este es de 2 toneladas metro. ¿Y qué hago ahora? Yo lo que hago ahora es agregar la convención donde hice el corte. Yo hice el corte acá en E, ¿verdad? Entonces yo agarro y agrego la convención. Agrego acá la convención de signos. En el punto donde hice el corte. Agrego mi abajo también. Y me falta agregarle, ¿qué yo quiero hallar? Yo quiero hallar ahora el momento en este punto E, ¿verdad? El momento en E, yo tengo dos momentos en E que son iguales. El momento en E respecto a este tramo y el momento en E respecto a este tramo, que acaban de ser iguales y se rebaten los dos momentos. O sea, si acá me sale 2, este se rebate y acá va a ser 2 también. O sea, es el mismo momento porque tenemos unión por empotrado. Entonces yo quiero hallar un momento. ¿Qué momento voy a hallar? El momento ME. El momento ME voy a poner en este sentido. ¿Por qué en ese sentido? Porque este es el positivo según el lado derecho de la convención, que es el que me queda libre. Yo ya coloqué mi momento en E, ya coloqué la convención y ahora me queda hacer sumatoria de momento en el punto donde dice el corte, que es en E igual a 0. Vamos a hacer eso. Ahí está. Entonces vamos a hacer acá sumatoria de momento en el punto donde dice el corte, que es en E igual a 0. Tomo el sentido que prefiero positivo y ahí hago. Yo tomé este sentido, entonces primeramente tengo ME positivo
más, vamos a ver, respecto al punto E. Esta carga distribuida me genera un momento respecto a este punto. Y ese momento va a estar ¿en qué sentido? Este hace girar respecto al punto E en este sentido de mi estructura, que está igual al que tomé positivo. Entonces va a ser más el momento generado por la carga distribuida, 2 por su distancia de acción, por la distancia del centro de masa, que vendría a ser 3 dividido 2. Esta distancia de acá. 3 dividido 2. ¿Qué otra carga me genera momento respecto al punto E? Esta carga de 1,35. Esta carga de 1,35 respecto al punto E hace girar a mi estructura en este sentido. El mismo sentido del cual yo tomé positivo. Entonces va a ser más 1,33 por su distancia hasta E. ¿Cuál es su distancia hasta E? Y esta distancia de acá hasta acá vendría a ser 2 más 3, 5 por 5. ¿Cuál es otra carga que me genera momento? Esta carga de 5,67 me genera momento respecto a E. Y esta carga hace girar a mi estructura en este sentido, que es contrario al que yo tomé positivo. Entonces va a ser menos 5,67 por su distancia hasta E, que vendría a ser esta distancia de acá, que es 3. ¿Dónde se fue? Ahí está. Esto igualamos a 0 y ahí ya tenemos el momento en E. Positivo, negativo. 1,36 toneladas metro positivo. Espectacular. ¿Qué quiere decir eso? Que en E el momento me salió 1,36 y yo sé que en este punto voy a tener que se rebaten los momentos, se puede agregar en cualquiera de los dos primero. Como es positivo, va a estar debajo de la barra. Acá abajo va a estar. Porque abajo de la barra siempre es positivo, arriba negativo. Bueno, como me salió positivo, yo voy a agregar acá 1, no me acuerdo cuánto, 36 creo que me dijo la compañera. 1,36. Estos momentos se rebaten y valen ambos 1,36 toneladas metro, 1,36 toneladas metro. Ahí está, espectacular. Ahora yo con eso, con esos momentos que hallé, se entendió todo hasta ahí, ¿verdad? Antes de avanzar. Avísenme si no entendieron algo y repetimos. Si me dan su ok, sigo. Por mi Entendido, parte. mire. Espectacular. Podemos seguir entonces. Bueno, acá lo único que me falta hallar es el momento en este tramo de acá y el momento en este tramo de acá. En este tramo de acá, yo conozco el momento en el extremo, en un extremo que es 1,36 y conozco el momento en el otro extremo que es 0 por tener una rótula. Vamos a ver, en este tramo de acá no actúa ninguna carga sobre la barra que genere momento, entonces yo directamente, ¿qué hago? 1,0. Y así me queda. Ya tengo el momento en ese tramo que va a ser positivo. ¿Por qué positivo? Porque está debajo de esta barra, está acá debajo. Ahora, como yo ya hallé el momento en ese tramo, me restaría hallar el momento en este tramo de acá, el tramo inclinado EF. Ahora, yo conozco el momento en los extremos de esta barra. Sí conozco. En este extremo de acá es 9,98 y en este extremo de acá es 1,36. ¿Qué yo hago? Como conozco el momento en los extremos, hallo el valor promedio. Vamos a hallar el valor promedio. A ver un poco el valor promedio. Teóricamente me tendría que salir acá, por acá. Y vamos a hallar, este es el tramo EF, este tramo de acá. Vamos a hallar acá abajo, ya nos estamos quedando sin espacio, pero vamos a hallar acá abajo. Tramo EF. Tramo EF, valor promedio. Entonces, ¿qué yo tengo acá? Yo tengo, para hallar el valor del promedio, tengo que sumar los dos con su signo. Acá tengo negativo 9,98 negativo porque está arriba de la barra. Entonces negativo 998
más positivo 1,36 dividido 2. Vamos a hacer eso acá. Entonces negativo 9,98 más, ¿dónde está? Acá, 1,36. 1,36 dividido 2. Y esto sale Menos 4,31. menos 4,31 toneladas metro. Entonces ese menos 431 es el que me salió acá, 4,31 toneladas metro. Y a ese menos 4,31 que nos salió, le tenemos que sumar el momento generado por la carga distribuida en ese tramo. ¿Cuál es el momento máximo generado? Y vamos a ver. En ese tramo acá, ese tramo EF, actúa la carga distribuida. Entonces, como una carga distribuida rectangular, le tenemos que sumar el momento máximo, que es QL cuadrado sobre 8. Entonces tenemos acá menos 4,31 más Q, que vale 2, por L dividido 8. L al cuadrado dividido 8. Vamos a ver cuánto vale la L. La Q ya vimos que vale 2. La L vale la longitud de acción de esta carga distribuida, que es 3. Q por L al cuadrado, Q por 3 al cuadrado, dividido 8. Eso me va a dar el momento en el punto que estoy buscando. ¿Cuánto sale esto? Menos 2,06. Menos 2,06 toneladas metro. Entonces ese es el momento que me importa y llevo. Menos 2 me salió. Entonces va a seguir en el negativo. Por acá más o menos va a estar. ¿Qué quiere decir eso de que voy a tener algo como esto? Voy a tener una curva así. ¿Por qué curva? Porque tengo una carga distribuida. Entonces tengo una curva donde en este punto tengo que es negativo y en este punto positivo. ¿Cuánto me salió el momento en el medio? 2,06. El momento máximo. Y ahí tenemos ya todo el diagrama de momento flector. ¿Se entendió todo hasta ahí, verdad? ¿O no? Miguel, yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Viste ese menos 4,31? ¿Eso se pone en el punto medio entre de la barra o de la línea de puntos? De la línea de puntos. En Ya. el medio de la línea de puntos. Por eso se pone la línea de puntos. Fíjate acá, por ejemplo. Yo puse la línea de puntos acá y en el medio coloqué el valor promedio. Y a eso se le suma el momento máximo y ese es el que te da este valor de acá. Ese es el que te da este valor de acá. Al sumarle esta distancia de acá a acá, esta es la distancia QL cuadrado sobre 8 que le sumamos. O sea, a nosotros nos salió menos 4,31. Este menos 4,31 colocamos en este punto, ¿verdad? En el medio de la línea punteada. A eso le tenemos que sumar QL cuadrado sobre 8 que hicimos acá. A este menos 4,31 le sumamos QL cuadrado sobre 8, que vendría a ser esta distancia de acá a acá. QL cuadrado sobre 8. Y eso es lo que nos dio acá 2,6. Es 2,06. Negativo. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, se entiende. ¿Y esa distancia que hallamos es perpendicular a la línea de puntos otra vez? ¿O cómo Sí, es? es perpendicular. Usted tiene que saber que todos los momentos, o sea, si yo estoy analizando cualquier barra, sea esta barra de acá o esta barra de acá, yo siempre los momentos que hallo de cada barra es el momento perpendicular a la misma. Es decir, si yo, este momento E, por ejemplo, que yo hallé 1,36, esos momentos yo hallé y como yo puse en mi estructura, puse perpendicular a la barra donde actúa. Actúa en este punto el momento en E que yo hallé. Pero ese punto, ese momento actúa tanto para esta barra como para esta barra de acá. Entonces yo agarré y coloqué perpendicular a la barra en este punto y en este punto. Y ahí coloqué el 1,36 y el 1,36. ¿Se entiende eso, verdad? O sea, siempre es perpendicular a la barra. Sí, o así mismo. Claro, claro, en la mitad de la línea. O sea, este momento del tramo CD, por ejemplo. Yo hallé el valor promedio. El primero que yo hallo, tramo CD, ¿dónde está? Acá, este tramo de acá. Se vendría a ser este tramo de acá. Yo lo que hice fue agarrar y colocar la línea punteada. Entonces, ahí agarré y sumé los momentos en los extremos. Este con este
Le dividí entre 2 y me dio menos 3,33. Ese menos 3,33 le coloqué en la mitad de la línea punteada. Acá puse menos 3,35 ahora que veo. Menos 3,33. Le puse en la mitad de mi línea punteada. Y a eso yo le tengo que sumar el momento máximo generado por la carga distribuida. Y eso me da, al sumarle el momento máximo de la carga distribuida, ahí me da 1,8. Esta distancia de acá a acá vendría a ser el momento máximo de la carga distribuida QL cuadrado sobre 8. Avísenme nomás si tienen otras dudas, alguna otra duda acá. Y si tienen una, vamos a responder. Y después pasamos al siguiente. Mientras piensan su pregunta, voy a traer el cargador del iPad. A ver un poco. Ahí ya estoy de nuevo. Díganme nomás si tienen alguna otra consulta. Miguel, Sí, decime. aparte del voladizo, ¿podrías explicar cómo quitaste el momento, el valor del momento de? No hay problema. Te explico. En el voladizo, ¿qué nosotros tenemos? Nosotros tenemos en el voladizo una carga puntual, ¿verdad? Esta carga puntual tenemos. Entonces, ¿cuál es el concepto de la carga puntual? O sea, ¿cuál es el tip que yo les doy para la carga puntual? Que el momento donde está la carga puntual sigue el sentido de su flecha. ¿Cómo es la flecha de la carga puntual? Así es, ¿verdad? Acá, así está la flecha. Voy a poner un poquitito más grande luego para que se note. Acá. Así está la flecha, ¿verdad? ¿Cómo va a ser entonces el momento en ese tramo? Va a seguir el sentido de esta flecha de acá. O sea, va a venir acá y va a seguir acá. Sigue el sentido de su flecha. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo extendía, vamos a suponer que la barra era más larga, venía hasta acá, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser el momento en ese tramo? Iba a venir acá y iba a terminar acá. Iba a seguir el momento de su flecha. Y ahí iba a terminar acá en 0 y este también terminaba acá en 0. Así iba a ser. Iba a seguir el momento, el sentido de su flecha. Pero como yo no tengo este tramo derecho, la estructura me da solamente hasta ahí. Entonces el momento va a ser así. Y acá va a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque en el lado, esta es la barra. Arriba de la barra siempre tomamos negativo. Y acá ponemos negativo. ¿Y cuál es el momento que hallamos acá? Es 2 por esa distancia hasta ese momento. Que vendría a ser 2 por 1, 2 toneladas metro. Y eso es lo que tuvimos que agregar ahí abajo. Si agregamos 2 toneladas metro. ¿Se entiende eso, verdad? Sí, ahí sí. Perfecto. Y sí, eso básicamente. ¿Cómo? No entendí. Y la verdad que, hija, vos sabés que no me acuerdo, pero no me acuerdo, pero siempre dice así. Y es mucho más fácil. O sea, ayuda bastante realmente. No, así mismo. Y acá directamente casi todo quitamos así con eso. Este triángulo de acá, este de acá y este de acá quitamos con ese concepto. Pero vieron que bastante sencillo está esto. Miguel, yo tengo una consulta. Sí, sí, sí. El tramo de El tramo DE, este tramo de acá, ¿verdad? Sí. ahí tipo se mantiene nomás como constante en el diagrama porque está como en la misma línea de acción la carga distribuida, ¿verdad? Claro, o sea, la carga distribuida no está actuando así. Acá. No está actuando así. La carga distribuida está actuando hacia abajo. Está actuando en esta barra de acá. Está actuando en esta barra de acá y en esta barra de acá. A esta barra vertical no le toca la carga distribuida. Ya. Solamente a esta que están acá. ¿Y qué pasaba si teníamos a derecho, por ejemplo? Ahí no hay Si teníamos que, una carga distribuida como apuntando hacia el para adentro. y vamos,
Voy a agregar, así mismo, como vos decís que si acá había una carga distribuida así, ¿verdad? No, si en FG una carga así como la que estás poniendo le iba a afectar a D. Si yo ponía acá una carga, Exactamente. no, eso solamente le iba a afectar a este tramo acá, si yo ponía una carga acá. Súper. A este ya no le iba a tocar, a este ya no le iba a afectar, solamente a la barra donde está actuando. Si quieren podemos agregar así mismo como está acá. Ah, no, pero ahí voy a tener que cambiar mi sumatoria de momento, o sea, acá le iba a tener que agregar también una carga así. Pero básicamente, si le agregaba acá una carga a la profe de este sentido, vamos a suponer que la profe agarraba y le agregaba acá una carga distribuida así, ¿verdad? O sea, aparte de todo lo que les daba, yo le agregaba acá una carga distribuida así. Entonces, ustedes básicamente lo que iban a hacer es lo siguiente. Iban a hallar este momento en E, que es lo que nosotros hicimos acá abajo. Hallamos el momento en E haciendo corte. Ese momento nos salió 1,36. Colocamos ese momento acá, ¿verdad? Y tenemos que en este punto, vamos a eliminar esto. Vamos a suponer que no hallamos todavía. Y vamos a suponer que acá la profe había puesto la carga distribuida. Yo hallé este momento 1,36. ¿Qué yo hago? Como yo conozco en los momentos los extremos, o sea, yo no puedo unir con cero acá si existe una carga distribuida. Entonces, ¿qué yo hago? Yo agarro y como yo conozco los momentos los extremos, hallo el valor promedio. Ahí hallo el valor promedio que sería más 1,36 más 0 dividido 2 y a eso le sumo el momento máximo generado por la carga distribuida en ese tramo que es QL cuadrado sobre 8. Y este me va a quitar un valor, vamos a poner que sale 2,5, qué sé yo. Entonces, el momento ahí va a ser así. 2,5 iba a estar más hacia acá porque es positivo. Positivo está debajo de la barra. La barra está acá, su abajo está acá. Entonces el positivo iba a estar en este lado. Por acá me iba a salir y ahí directamente uno con una curva. Así va a ser el momento. Por tener una carga distribuida acá. Eso nomás. Y acá iba a ser positivo. Eso iba a ser todo. Pero como no tenemos carga distribuida ahí, directamente va a ser así. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Se entiende? Ok, y bueno, si no hay otra duda, podemos pasar a lo siguiente, si es que nadie más tiene alguna duda. Avísenme nomás, o podemos seguir. ¿Qué dicen? Creo que sí. Ok, ya está. Y bueno, vamos a hacer ahora el siguiente tema. Disculpen nomás si no explico como la profe, pero se trata. ¿Se entiende por lo menos un poquitito más que la profe o ni ahí? Mucho más. Ahora sí lo que hago gusto. Bueno, me pide trazar el deck del tramo CD, de este tramo de acá, el tramo inclinado. Ese le gusta a la profe quitar. Trazar deck del tramo CD, me dice. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a quitar el tramo CD afuera. Voy a agarrar y voy a copiar y pegarlo. Copio y pego. Agarro, copio acá, pego y tengo lo siguiente. Esto es 2 toneladas metro. Esta distancia de acá. Y podemos hacer esta parte. Si quieren, podemos hacer eso. Pero del DEN pide de esa parte justamente. Si podemos hacer el deck del CD y el DEN de esta parte de acá. Total, casi lo mismo es analizar deck y DEN. Entonces vamos a hacer eso. Primero esta parte y después este. Para que vean cómo se resuelve. Vamos a resolver primeramente la inclinación. Este es un ejercicio bien completito. Entonces tramo CD. Tramo CD, el deck. Y después vamos a analizar el tramo
¿Qué otro tramo nos pide analizar después? El den de BF, de todo este tramo que está acá. Entonces yo voy a agarrar, voy a quitar esto. A ese tramo yo ya quité afuera, creo. Acá está. De este me pide hallar el den. Bueno, vamos a empezar por este. Fíjense que yo hice lo siguiente. Yo quiero analizar ahora el deck del tramo CD, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue traer esta estructura acá que me pide analizar. Yo puedo empezar a analizar o del punto C o del punto D. ¿Qué pasa si yo empiezo a analizar desde el punto C? Yo tengo que traer todas las cargas que están por debajo de C hasta el punto C. Es decir, esta carga de acá y esta carga de acá tengo que llevar hasta el punto C. Si yo empiezo a analizar desde el punto D, tengo que llevar todas las cargas que actúan a la derecha de D hasta el punto D. ¿Qué ustedes creen que conviene? ¿Empezar en D o empezar en C? ¿Cuál me va a hacer más corto a mí? Empezar en C. Claro, empezar en C porque solamente voy a tener que traer estas dos cargas acá. Sin embargo, si yo quería empezar en D, iba a tener que traer todas estas cargas que actúan acá a la derecha hasta ese punto. Y no me conviene porque son muchas y eh, me puedo equivocar más. Entonces, como yo voy a empezar en C, lo único que voy a hacer es llevar estas dos cargas hasta el punto C. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tengo acá vertical 5,67, horizontal 1,33. Voy a colocar acá en esos puntos así. Pero antes voy a colocar acá mis ejes. Siempre que estoy trabajando con barra inclinada para DEC o DEN, coloco mis ejes. Ahí tengo mis ejes. Y ahora sí ya coloco la fuerza. Acá yo tengo 5,67. Bien. Sí, Si empezamos en C, entonces traemos al punto C todas las cargas que están a la izquierda de eso, ¿verdad? sí mismo. Todas las cargas que están a la izquierda llevamos hasta ese punto. Esto de acá yo llevo hasta el punto C. Y si en D, todo lo que está a su derecha, ¿verdad? Claro, todo lo que está a su derecha. Si yo empiezo en D, agarro, me voy a la estructura y todas estas cargas, este 2 traigo acá en D. Este 8,33 llevo acá en D. Este 1,33 llevo acá. Y esta carga distribuida también llevo como una fuerza. O sea, sería 2 por 3. 2 por 3 es 6. Voy a traer acá el 6T como una fuerza. O sea, todas las cargas llevo hasta el punto donde analizo. Eso básicamente. Como yo empiezo en C, entonces traigo estas cargas que están por debajo, 5,67 y 1,33. 5,67, 1,33 toneladas. Y ahora lo que me falta agregar son los ángulos. Yo ya agregué mi eje, ya agregué las cargas que actúan antes de C. Me falta hallar este ángulo de acá, porque yo estoy trabajando pues con una estructura inclinada. Entonces yo tengo que hallar este ángulo de acá. Este ángulo, vamos a llamarle alfa. Vamos a hallar ese ángulo. Este ángulo de acá, alfa. ¿Cómo yo hallo ese ángulo? Y ese ángulo de ahí vendría a ser este ángulo de acá. Este ángulo alfa. Para no ensuciar el dibujo ya. Bueno, yo este ángulo es lo que quiero hallar. Este ángulo de acá, este alfa. ¿Cómo hallo ese alfa? Y yo puedo completar acá el triángulo. Este es alfa, esta distancia es 3, esta distancia acá arriba vemos que es 1, y con eso ya podemos hallar seno de alfa y coseno de alfa. Pero primero tenemos que hallar la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa de ese triángulo? Raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de 10. Raíz de 10. Entonces vamos a poner raíz de 10 acá. Seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, o sea, 1 sobre raíz de 10. Y coseno de alfa es adyacente sobre hipotenusa, 3 sobre raíz de 10. Entonces esto voy a poner como dato nada más ahí abajo. Yo tengo lo siguiente acá. Yo tengo seno de alfa y coseno de alfa. Seno de alfa vimos que es 1 sobre raíz de 10. Y coseno de alfa vimos que es 3 sobre raíz de 10. ¿Verdad? Eso ya hallamos a través de trigonometría. Bueno, sabiendo eso, ¿yo qué tengo? Yo tengo que este ángulo de acá no vamos a tener alfa, acá volvemos a tener alfa.
Acá no tenemos alfa, acá volvemos a tener alfa. Y bueno, esos son los ángulos que me interesan a mí. O sea, esa realmente es una forma en la que yo hago. Ustedes pueden hacer de otra forma también, pero a mí me parece esta la más fácil. Si yo tengo alfa acá, quiere decir que acá no voy a tener. Acá recién aparece. Después acá no voy a tener. Acá recién aparece. Y así. Acá yo tengo alfa y acá también. Bueno, entonces yo con eso ahora ya puedo analizar el deck. Yo que sé del deck del diagrama de cortante, que son fuerzas perpendiculares a las barras. Que yo sé del diagrama de normal, que son fuerzas en el mismo sentido, en la misma dirección, no, en el mismo sentido que la barra. Fuerzas en el mismo sentido que la barra. Esto tenemos. Bueno, con ese concepto, este es el concepto que tenemos que saber acá. El deck es una fuerza perpendicular a la barra. ¿Qué quiere decir eso? De que esta es mi barra, esta negra de acá. Yo estas fuerzas que están acá tengo que dejar en el mismo sentido de mi barra. ¿Cómo dejo en el mismo sentido? Esta fuerza de acá, por ejemplo, tengo que multiplicar por coseno de alfa para que me quede así perpendicular a la barra. ¿Se entiende eso, verdad? Y esta fuerza de acá, 1,33, tengo que multiplicar por seno de alfa para que me quede perpendicular a mi barra. ¿Por qué hago eso? Porque yo necesito calcular fuerzas perpendiculares a mi barra. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O no se entiende? ¿Se entiende? Ok. Bueno, entonces yo voy a hallar ahora. Primeramente voy a hallar la cortante en C y después voy a hallar la cortante en D. ¿Qué tenemos de la cortante en C? En este punto de acá. Y otra cosa, yo estoy analizando desde el punto C, ¿verdad? Entonces estoy analizando a la izquierda de mi barra. ¿Y qué yo tengo? Acuérdense que barra es lo mismo que convención. ¿Qué yo tengo? Acá yo tengo mi convención de signos. Y como yo estoy analizando desde el lado izquierdo, yo analizo el lado izquierdo de mi convención. ¿Qué yo tengo en el lado izquierdo de mi convención? Yo tengo que la cortante hacia arriba es positivo. Eso yo tengo, ¿verdad? Coinciden todo conmigo, ¿verdad? Yo estoy analizando desde el lado izquierdo. Entonces, ¿yo qué tengo en el lado izquierdo? Que la cortante hacia arriba es positivo, ¿verdad? Eso sabemos todo. Sí. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Vamos a analizar en el punto C, donde yo quiero hallar la cortante. En el punto C yo tengo, para poder hallar la cortante en ese punto, este 5,67 tengo que multiplicar por coseno de alfa para que me quede perpendicular a la barra. Voy a poner eso. 5 coseno de alfa. Vamos a ver si le pongo positivo o negativo. Al yo multiplicarle por coseno, a mí me queda en este sentido, ya perpendicular a la barra. Este sentido de mi fuerza está o no en la misma dirección que mi cortante positivo. Si está en la misma dirección, entonces va a ser positivo. Voy a ponerle con otro color, luego, positivo. Ahora, ¿qué otra fuerza tengo acá? Tengo este 1,33. Yo tengo que dejar perpendicular a mi barra. Entonces multiplico por seno de alfa. Multiplico por seno y me va a dar ya en este sentido. Entonces voy a poner acá 1,33 seno de alfa. Pero ¿qué signo va a llevar ese? ¿Positivo o negativo? Y vamos a analizar. Al multiplicar por seno, dejo en este sentido. Este que está acá, esta fuerza, está en el sentido contrario al que tomamos positivo según la convención. Entonces va a ser negativo. Y ahí ya tenemos la cortante en C. ¿Qué va a ser? Ustedes me van a decir eso. $4,96. Vec. 4,96 positivo. ¿Verdad? Sí. Ok. Y la cortante en D tenemos acá lo siguiente. Bueno, nosotros estamos en C, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Caminamos un poquitito hasta D y ¿qué aparece? La carga distribuida. Entonces, a esto que nos salió 4,96 positivo, le tenemos que sumar o restar la carga distribuida.
Voy a poner acá más menos. No sabemos si le sumamos o le restamos. Entonces, de C caminamos hasta D. ¿Y qué es lo único que aparece? La carga distribuida. Entonces consideramos solamente la carga distribuida. Tenemos que pasar primeramente a una fuerza para poder calcular eso. Y para pasar a una fuerza tenemos que es 2 por la distancia de actuación, que es 3. Entonces tenemos acá 2 por 3. Y ahora tenemos que multiplicarle por seno o coseno, de acuerdo a cómo está en nuestro eje. Al pasar a una fuerza, nos queda así, ¿verdad? Este vamos a trasladar hasta el eje para ver si es que es por seno o por coseno. Trasladamos esta hasta el eje, esa fuerza, y tenemos que, vamos a ver, acá este es alfa, este no va a ser alfa, acá va a volver a ser. ¿Qué le tengo que multiplicar para que quede perpendicular a mi barra esa carga distribuida? Esta es la carga distribuida Q, la Q. ¿Qué le tengo que multiplicar? ¿Le tengo que multiplicar por seno o por coseno? Coseno. Por coseno, porque al multiplicar por coseno ahí ya me queda perpendicular a mi barra. Entonces yo le multiplico a esto por coseno de alfa. Y esa carga distribuida, ¿cómo yo sé si va a ser positivo o negativo? Y tengo que comparar este con la convención que yo estoy tomando positivo. Vemos que está en sentido contrario al positivo, entonces va a ser negativo. Y esto nos queda pueden comentar cuánto les queda. Ah, perdón, acá está coseno. 2 por 3 por coseno de alfa, que es 3 sobre raíz de 10. Negativo 0,73 toneladas. Bueno, y con eso nosotros ya podemos hacer el DEC. En el punto C nos salió positivo 4,96. En el DEC ya no importa el signo, o sea, arriba es positivo y abajo es negativo. 4,96 positivo, más o menos por acá. Y en el lado derecho en D nos salió negativo 0,73. Entonces, acá tenemos 0,73 y arriba tenemos 4,96. Y ahí directamente unimos ambos extremos, ya tenemos el DEC en ese punto. Positivo, negativo. ¿Se entendió eso, verdad? ¿Entienden todo eso? Bastante sencillo. Díganme si no entendieron algo acá y volvemos a repetir. O todo Bien. claro. Entonces, como estamos analizando en C, para C propiamente, vamos a decir, no se pone todavía la carga distribuida, ¿verdad? No, porque la carga distribuida es una carga que actúa sobre la barra, sobre una barra. O sea, vos te tenés que imaginar lo siguiente. Vos, por ejemplo, ahora has de estar sentado has de estar sentado, por ejemplo, en tu mesa, ¿verdad? Tu mesa está apoyado sobre un piso que está apoyado sobre una losa. O sea, vos estás sobre una losa. La losa recibe tu carga, ¿verdad? O sea, vos estás ahora parado sobre la losa. Y la losa vendría a ser la barra, esta barra de acá. Y esta barra de acá está apoyada. Acá tenemos nosotros apoyos, o sea, tenemos vínculos. Y ahí aparecen, en los vínculos es donde aparecen las reacciones. Esta carga distribuida vendría a ser vos, por ejemplo. Vos que estás actuando en la mitad del piso de tu losa, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? De que vos no estás actuando encima de los apoyos, sino que en la mitad de la losa que está apoyada en los apoyos. No sé si se entiende eso. Sí, sí, entiendo. Entonces, las cargas distribuidas son cargas que representan muebles, mesas, qué sé yo. Son cargas que actúan en la mitad de las losas. Sin embargo, por ejemplo, una carga que puede actuar sobre los apoyos es la carga de los pilares. Los pilares sí actúan en los apoyos. Entonces, cómo se representan esas cargas como cargas puntuales? Siempre las cargas distribuidas actúan solamente en el vano que es la barra. No llega a tocar los apoyos. Eso se va a entender mejor en la estructura, pero las cargas Ya, distribuidas nunca actúan sobre apoyos. Por eso es que entendí. acá no consideramos.
¿Se entiende todo hasta acá? Podemos pasar al siguiente, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda? ¿Todo claro? Sí, Sí, se entiende. ok, vamos a pasar entonces al siguiente. Vamos a pasar al DEN. El último nos pide trazar el DEN del tramo BF, de todo este tramo de acá. Bueno, nosotros trajimos nuestra estructura, ¿verdad? Lo que hacemos es lo siguiente acá. Nosotros tenemos que el diagrama de normal, ¿qué es el diagrama de normal? Es un diagrama que considera las fuerzas en el mismo sentido que la barra. Eso es lo único que tenemos que saber. Entonces, ¿qué tenemos así? Y tenemos lo siguiente. Yo voy a empezar a analizar de B, ¿verdad? De B para arriba. Como yo empiezo en B, ¿yo qué tengo ahí? Yo tengo acá mi convención, mi abajo, ¿verdad? Y este sería el lado derecho de mi convención, ¿verdad? O sea, voy a dibujar acá abajo. Como yo empiezo en B, yo voy a tener así. Este es el lado, yo empiezo del lado derecho, o sea, esta es mi barra, toda esta es mi barra y yo empiezo del lado derecho de mi barra. Entonces en el lado derecho yo tengo que la normal hacia afuera es positivo. O sea, saliente es positivo. N saliente positivo. Hacia abajo, en este caso. Eso es lo que yo tengo. ¿Y qué tengo acá entonces? Yo voy a tener lo siguiente. En este tramo BG, ¿cuáles son las barras en este tramo BG que actúan en el mismo sentido que la barra? O sea, yo estoy acá en B, por ejemplo. En B actúa esta carga de 8,33 y esta carga de 1,33. ¿Cuáles de las dos yo considero teniendo en cuenta la teoría? ¿Cuál de ustedes creen que voy a considerar? ¿Este 8,33 o este 1,33? Para poder dibujar acá el DEN. Claro, 8,33 voy a considerar porque este 8 está en el mismo sentido que mi barra, así como dice la teoría. Son fuerzas en el mismo sentido que la barra. Este no me importa acá en la barra BG. Entonces, ¿yo qué hago? Comparo. Esta carga de 8,33 está actuando en sentido contrario al que yo tomé positivo según mi convención. Entonces, ese va a ser negativo acá. Vamos a poner acá negativo. Va a ser constante. Siempre las cargas, eso tienen que saber también, siempre las cargas normales eh, ¿cómo que se dice? Son constantes. No, no, no. Siempre son constantes. Bueno, esto es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? O sea, pueden ser rectas, pero son casos muy particulares. Siempre suelen ser, en el 95% de los casos suelen ser constantes. Sí. Ah, no, 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 no. Sí. No, 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 no llega, no llega. A veces no llega. Y bueno, vamos a analizar ahora la normal entonces. O sea, la normal usted tiene que saber que siempre, en el 99% de los casos, yo digo que son constantes. Bueno, ahora vamos a analizar esta barra de acá. Esta barra en voladizo. ¿Cómo yo analizo esa barra? Y hago lo siguiente. Esta barra, en esta barra nosotros tenemos este punto de acá, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo siguiente. Como yo analizo esta barra, yo agarro y todas las fuerzas que están antes de este punto donde inicia la barra, traigo hasta ese punto. O sea, estas cargas de acá yo traigo hasta este punto de acá. Vamos a analizar así mismo. Voy a quitar acá G y voy a traer la fuerza que actúan en ese punto. A ver un poco así, hacia el otro lado ahora.
Este es G. Esta carga de acá es 8,33. O sea, yo lo que hago es llevar estas cargas hasta el punto donde analizo la barra. 8,33 y 1,33. 8,33 toneladas y 1,33 toneladas. Entonces, eso es lo que yo tengo, ¿verdad? Ahora, yo estoy analizando desde G. Entonces, ¿qué hago? Agarro y coloco la convención en el punto donde estoy analizando y ahí me queda que en este punto, según la convención en el lado izquierdo, la normal es positivo saliente, ¿verdad? Entonces, según estas cargas que yo traje acá, ¿cuáles son las que yo voy a considerar? ¿Este 8,33 o este 1,33? Según, 1,33. claro, 1,33 porque esa es la carga que está en el mismo sentido que mi barra, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto yo tengo que mi carga es saliente, en el mismo sentido que mi convención. Entonces acá va a ser positivo, así. ¿Y cuánto va a valer? 1,33. 1,33. Y ahora vamos a analizar el siguiente. Esto sería el tramo, este tramo de acá. Ahora vamos a analizar el tramo GF. En el tramo GF nosotros tenemos lo siguiente. Voy a traer acá abajo ese tramo. Tenemos el abajo. Tenemos F y G, ¿verdad? En G, ¿qué yo hago? En G yo traigo todas las cargas que actúan hasta antes de ese punto. Es decir, todas estas cargas que están acá llevo hasta G y también esta carga de 2 toneladas. Entonces yo tengo acá la carga de 2 toneladas y estas cargas que traje de los apoyos de abajo. O sea, básicamente lo que yo hago es, como estoy analizando este punto de acá, de la barra FG, todas estas cargas que están por debajo llevo hasta ese punto. Y esas cargas están ya acá, o sea, considerando ya esas cargas en el punto, en este punto ya tengo todo como para analizar. Entonces yo analizo desde G hasta F. Entonces, ¿qué hago? Coloco mi convención donde empiezo a analizar. Tengo mi abajo y el lado que me queda libre vendría a ser este lado de abajo. Sería el lado izquierdo de la convención. En el lado izquierdo de la convención yo tengo que la normal saliente es positiva. Entonces ahí analizo. Este 1,33 no me sirve porque es perpendicular a mi barra y yo estoy analizando la normal. Entonces, Miguel, sí. no va a ser el derecho. ¿Cómo? No va a ser el derecho. Perdón, sí, Va a ser libre. el derecho va a ser por... pero lo mismo, o sea, para la normal por suerte no difiere. O sea, acá está todo abajo y sería así, el lado derecho de la convención según el lado, porque así yo puse el abajo acá. Y en el lado derecho, y de igual forma tenemos que es saliente la normal. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en G que están actuando en el mismo, o sea, en el mismo sentido que la barra? Son las fuerzas 2 y 8,33, ¿verdad? Y acá tenemos lo siguiente, que acá tenemos una fuerza que va hacia arriba y otra que va hacia abajo, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que hacer la diferencia de los dos. ¿Cuál es la diferencia? 8,33 menos 2, ¿verdad? ¿Cuánto eso es? Es 6,33. Entonces yo agarro y voy a colocar nomás acá 6,33 en vez de poner los dos. Esto es lo que me va a quedar, ¿verdad? Como resultante. Voy a ponerlo acá, resultante. ¿Y qué quiere decir eso? Que la única carga, o sea, la única carga que me queda en la misma dirección que la barra es el 6,33, que en este caso, comparando con mi convención, me queda negativo. Entonces, yo voy a tener acá negativo 6,36 toneladas. Y con eso termino el ejercicio. Ahí ya está todo. Eso diría básicamente todo. ¿Hasta ahí se entendió? ¿No se entendió? ¿Tienen alguna duda?
De mi parte no, mío. Ok. Y si es así, podemos dejar hasta acá. Si no tiene ninguna otra duda. ¿Cuál FG? Espera, no entendí. ¿FG qué? VF, sí. Y sí, la verdad que sí, y la verdad que te pide solamente este. Entonces el voladizo no hace falta. O sea, no, le puedo hacer también, pero no hace falta. Ese lo podemos eliminar. No hace falta realmente. Eso. Si le puedes hacer de esa manera, sin problema. Así mismo. Así es. No sé si se entendió todo hasta acá. ¿Hay alguna duda? No queda más duda. Si está todo ok, podemos cerrar acá. Les paso esto. Por mi parte, ok, Miguel. ¿Nadie más tiene duda? A ver. El DQ. Sí, espérame que se me dejó compartir ahí donde está. El DQ de cuál parte decía un poco. Ahí creo que está compartiendo. ¿Ven ahí mi pantalla, verdad? ¿O no? Sí, se ve. ¿Cuál deck quieren hacer? Espera, ¿no se ve? Espérame un ratito. Ahí. ¿Ven ahí, verdad? ¿O no? Ahí sí. ¿Cuál quieren hacer? El deck de este de acá, ¿verdad? Ok, no hay problema. Vamos a hacer un poquitito más abajo. Vamos a traer todo esto acá, ya que esto no va a volver a servir. Y vamos a hacer acá abajo. Deck. Del deck lo que hay que saber es esta teoría que les puse acá. Fuerzas perpendiculares a la barra. Y bueno, vamos a empezar a analizar de vamos a empezar a analizar de acá abajo. Nuevamente, lo que a mí me faltó colocar es la convención de signos. Yo voy a empezar desde B. Entonces yo voy a agarrar y voy a colocar acá mi convención de signos, mi abajo, y como yo estoy analizando desde el lado derecho, según mi abajo, desde el lado derecho estoy analizando, entonces en el lado derecho yo tengo que la cortante hacia abajo es positivo, ¿verdad? O sea, así, hacia el lado izquierdo en este caso, la cortante es positiva. Eso tenemos, ¿verdad? Entonces, acá lo que hacemos es lo siguiente. En el punto B, en este punto de acá, la carga que actúa perpendicular a la barra es 1,33, ¿verdad? Entonces, 1,33 comparando con mi convención está en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser positivo. Y va a ser constante hasta G, ya que hasta G no aparece ninguna carga. Entonces acá va a agarrar y va a ser positivo y constante hasta G. Positivo, ¿cuánto valía este? 1,33. En el voladizo vemos que actúa esta carga de 2 toneladas. Esa carga de 2 toneladas directamente, como es una cortante, podemos empezar a analizar así como le mostré, o sea, podemos cortar y analizar como le mostré hace rato, o directamente, como vemos que esta ya es una fuerza perpendicular a la barra, directamente podemos hacer lo siguiente.
Pero tienen que tener cuidado acá, porque o sea, analizando esta barra de acá, nosotros ¿qué tenemos? Que esa carga de 2 toneladas está actuando en el lado derecho de mi barra. O sea, yo tengo que usar el lado derecho de la convención ahora, donde tenemos que la cortante hacia abajo es positiva, ¿verdad? Vemos que, según la convención, este está en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que el 2 va a ser también positivo en ese tramo. Positivo 2. Positivo 2 toneladas. Y ahora nos falta el último tramo, este tramo de acá, el tramo GF. ¿Qué hacemos para el mismo? Analizamos todas las cargas que están por debajo de G o al costado, traemos hasta G. Entonces llevamos este y este hasta G y vamos a tener esto mismo. O sea, voy a traer nomás esto que está acá. Vamos a tener esto. Esto vamos a tener. Pero nosotros ahora estamos analizando la cortante. Y la cortante en el lado derecho de la convención hacia abajo es positiva. Entonces, ¿cuál de esta carga es perpendicular a mi barra? Esta carga de 1,33. Y este 1,33 está en el mismo sentido que mi positivo. Entonces, yo voy a poner acá positivo 1,33. Y esto va a permanecer constante hasta el final. 1,33 toneladas. Y eso es todo. ¿Se entendió ahí? Dale, dale. No, básicamente lo del voladizo, ¿cómo que se dice? Lo del voladizo tenemos acá el 2 toneladas, ¿verdad? Como tenemos este 2 que está actuando ya perpendicular a la barra, directamente lo que hacemos es colocar acá la convención, ponemosla abajo y ahí tenemos que la cortante en el lado derecho, que es el que sobra, hacia abajo es positivo, ¿verdad? Y este está en el mismo sentido que el que te da ya. Entonces ahí directamente este va a ser positivo. 2 toneladas. ¿Se entiende eso, verdad? ¿O no? Ok. Y bueno, si no le quedó otra duda, podemos cerrar acá. ¿Qué tal todo? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada? ¿Está todo ok? ¿Se entendió, Miguel? Espectacular. Y bueno, si no tienen otra duda, podemos cerrar acá. Les voy a pasar ahora esta clase. Dale, Miguel, gracias. Gracias, Dale. Miguel. No hay nada. Gracias, Miguel. Cualquier cosita, sí, al menos.